no te voy a decir algo. La persona que mejor explica el tema económico, ya sea en un videojuego, porque la economía en un videojuego puede ser increíblemente más interesante de lo que realmente una persona puede pensar, es GameGecko. No, no Merluzo, no lo demás. Lo demás lo explican, a veces está muy rebuscado. No, el que explica el mejor de cómo entender la economía es GameGecko. Que lo hizo hace 3 semanas, pero es un resumen tan bueno explayando la economía, tan bueno explicando la historia, como la formación y todo lo demás, que sinceramente yo digo que este video tiene que verse cuando se estudia economía. Tiene que verse porque es uno que explica una forma tan impresionante y además te explica la historia, que también está guay. Pero sí te explica bastante de economía. Y te ocupa servicios de economía y te da explicaciones. Obviamente no es para explicar una economía más sencilla, sino la historia de cómo se crea la economía de los videojuegos. Que eso me interesa más a mí, porque entender economía ya es un problema. Miles de líneas de potenciales diálogos que se deben incorporar a cada NPC que interactúe con el jugador, mapas Sí. gigantescos y vastos con rutas y biomas, la distribución y balance de cientos de enemigos a lo largo de la aventura, y que correspondan con la curva de aprendizaje del jugador. Sí, me entienden. Todo se puede complicar bastante. Y siempre se suele hablar de lo bien hecha que están las gráficas o los diseños, pero nadie nunca habla de lo bien diseñado que están las economías de los juegos. Digo, puede ser algo fácil o difícil dependiendo del título, pero no muchos han mostrado su apreciación sobre este tema, porque como se pueden imaginar, va mucho más allá de poner monedas o dinero. La economía como concepto de por sí es un dolor de cabeza, no porque sea muy difícil de entender, sino porque como depende de tantas variables, muchísimas cosas pueden hacer que no funcione como se espera. Y llevar eso a un videojuego es algo que me parece muy interesante, no solo como mecánicas, sino como un método de interacción entre jugadores. Crear eso y mantenerlo es algo que no cualquier desarrollador ha logrado. Y bueno, si en algún momento queremos hacer un videojuego con una economía funcional, siempre es bueno que veamos qué han hecho los profesionales y ver cómo podemos llevar eso a nuestras obras. Además, créanlo o no, se puede aprender bastante de economía a través de los juegos. Pero este será un video un poco más denso que el usual, pero es un tema que me entretiene mucho y llevo casi un año reescribiendo este guión para dar con la forma más simple y entretenida de explicar cómo funcionan estos sistemas en nuestros juegos favoritos y algunos ejemplos. Pero bueno, para empezar, obviamente tenemos que entender bien qué es la economía. Pasa que, a pesar de haber buenos videos al respecto sobre este tema y los videojuegos, no todos terminan de explicar bien el concepto básico, y algunas de las cosas que discuten después quedan un poco en el aire, y no terminan de agarrar forma, o de lleno no son del todo correctas porque sus conclusiones están basadas en premisas que no son ciertas. Y los videos que sí profundizan más en el tema económico tienden a ser demasiado técnicos y de Por eso es que le digo, o sea, los demás son o muy técnicos o muy poco explicados. Y para alguien que necesita estar en el término medio o principiante, no lo va a entender. O sea, yo dejan a un mismo lado el al elemento principio me mecánico del costaba mucho videojuego, entenderlo. que al final, si estamos aquí, es lo que realmente nos Pero interesa. digo, Por lo este menos, video lo más es muy elemental bueno. de qué es una Muy bueno economía se explicar. debe entender para saber cómo llevar eso a un videojuego. Y ahí ya se pone engorroso, porque hay muchas definiciones. Hay gente que dice que la economía es el comportamiento de los individuos y cómo eso afecta su entorno comercial. O que es la ciencia que estudia cómo las personas organizan los recursos para el bien común. Y bueno, no es que estén incorrectos, pero me parece que la mejor forma de entenderlo todo es viéndolo menos como concepto y más como abstracción. Una muy sencilla, vean así. Imaginen que tenemos a 3 personajes, Pepe, Felipe y Martín. 3 personas con 3 recursos diferentes muy útiles para esta bella comunidad de 3 personas. Digamos que Pepe vende carne, Felipe vende jugos y Martín sillas. Su plan es el siempre confiable trueque, pero notan que hay unos problemas. No todos los recursos son iguales ni conllevan el mismo trabajo. Para Felipe es muy fácil conseguir frutas para hacer jugos, pero para Pepe cazar a los animales para tener la carne lista no es algo tan sencillo. Ni hablar de Martín, que tiene que pasar semanas trabajando en una sola silla. Ese valor agregado hace que sacar las cuentas no sea algo tan fácil. Tal vez un filete valga 3 litros de jugo y una silla valga, no sé, 10 filetes. Es complicado hacer esa equivalencia. Pero de repente llega otro habitante, Enrique, y dice, epa, ¿qué hacen? Le explican el predicamento y Enrique dice que quiere participar. ¿Qué puede intercambiar? Preguntan los demás. Y él dice que es muy bueno limpiando, lo cual complica aún más la cosa, porque ¿cómo cuantificas algo que no es un recurso sino un servicio para el propósito del trueque que están intentando implementar? Mientras descifran eso, van llegando más campesinos y nuestros protagonistas se enfrentan a la crisis existencial de que tienen bastantes cuentas que sacar para hacer que todo esto funcione. Nosotros nos alejaremos un poco para
para apreciar que esto que se está dando Eso aquí, no es esto es como nace una economía. Una economía en sí no es la presencia de recursos. Sí es como un requisito, pero no es el requisito. Ni el hecho de que haya una moneda. Ese es un mecanismo para hacer más conveniente los y más hacerlo más intercambios. fácil. No, cuando piensen en economía, piensen en toda esta gente poniéndose de acuerdo en cómo hacer que los intercambios entre ellos sean fáciles y beneficiosos para todos los involucrados. La economía es el resultado y el sistema que nace de que todos aquí quieren y necesitan intercambiar entre Claro, y ellos. que Ahora, necesite- lo que y se que les sienten ocurra, que es suficiente. Eso es otro tema. O sea, que ellos digan, ¿sabéis qué? Yo siento que $5, esto lo estoy cuantificando, que $5 es suficiente para mí, o que 3 filetes por mi servicio también. O sea, es como, claro, para él tiene lógica y dice, está bien, son 3 filetes. Para el que limpia y hace las sillas serán como 5 filetes o 7 filetes. Y considera que está bien para él mismo. Entonces, es el tema. distintas monedas o entidades que regulen cosas, etcétera, etcétera, todo es un resultado de esta economía buscando alternativas para funcionar mejor en pro del bien común, idealmente. ¿Cómo resolverán estos predicamentos? Pues eso queda en sus manos. Por motivos del video, lo realmente importante es que solo tengamos bien visualizado el concepto. Claro, es una simplificación, pero si este ejemplo sirve de algo, es para entender que el elemento más importante de una economía es la gente. Si no tienes partes que estén interesadas y tienen cómo participar en estos intercambios, no puedes tener una economía. Si suena como evidente, eso es bueno, significa que el ejemplo funciona. Porque con frecuencia veo que piensan que porque existe una moneda, entonces existe una economía. No, Y pues eso no. no es correcto. Tengan esa reflexión en mente mientras avanzamos en el video, porque será importante. Lo Pero mismo que ahora, las criptomonedas existen, pero no significa que por eso son una economía. No, no tiene nada que la respalde para convertirse en una economía y nadie la utiliza porque, sinceramente, muy pocos saben utilizarla de forma correcta. Entonces, vayamos a los videojuegos. funciona así. Cómo los desarrolladores crean estos sistemas se vuelve muy interesante cuando empezamos a ver lo complicado que puede ser el comportamiento de una economía y los problemas más comunes que suelen surgir. Lidiar con eso, así sea en un mundo El digital, juego que mejor lo hace es EVE Online. Esa guerra que se hace multimillonaria, eso es real. Y EVE Online sabe utilizarlo y sabe crear una economía correcta. De hecho, es irónico porque cada sistema espacial de EVE Online tiene su propia economía diferente. Entonces, como, wow, espérate, es una economía dentro de otra economía, dentro de otra economía. Sí, hermano. Y eso es una super economía y crea un macro negocio. Entonces, es algo interesante de estudiar. Es bélico, sí, bélico, pero es bastante complejo, porque sorprendentemente no está tan lejos de ser como funciona en la vida real. Y con frecuencia hace falta conocimiento práctico en el área para hacer que un sistema económico en un título funcione para los jugadores. Pero claro, hay una observación importante que tal vez se hayan hecho. Si uno dice que hace falta gente para que exista una economía, ¿qué hay de los juegos de un solo jugador? Donde soy solo yo en este mundo. Y bueno, los NPCs. Todavía puedo conseguir dinero y comprar cosas, pero en esencia estoy yo solo aquí. Pues es un excelente punto de partida para entender cómo los desarrolladores crean una economía en su juego. En esencia podemos dividirlo en dos partes, precisamente considerando el número de jugadores. Cuando son muchos y se les permite intercambiar entre ellos los objetos que consigan, eso es una economía real. Pero cuando es un solo jugador, se crean para esa persona toda una serie de mecánicas cuyo propósito es funcionar como una economía simulada. Una economía simulada es de hecho relativamente sencilla de crear. Tomando los elementos más importantes de una real, se agregan a una aventura para vender esa sensación de realismo. Prácticamente cualquier juego de un solo jugador donde nos embarquemos en una aventura y nos enfrentemos a monstruos, aplica, donde haya un mundo vasto con muchas cosas que conseguir y vender a una gran cantidad de vendedores. Pero claro, al final todos son la misma computadora. Entonces el jugador puede conseguir las monedas, ya sea matando monstruos o vendiendo las cosas que consiga, y así puede aumentar sus riquezas. Bueno, para que funcione mejor, no solo a nivel realista, sino como balance dentro del juego, hay reglas y limitaciones en estas mecánicas. Por ejemplo, un problema común en este tipo de aventuras es que, como el oro o dinero que puede conseguir el jugador es infinito, siempre y cuando siga venciendo monstruos y haciendo misiones, bien podría amasar una cantidad inmensa de fortuna muy temprano en el juego, y podría desbalancear la curva de progreso que el desarrollador tenía en mente. Podría comprar las mejores armas y armaduras mucho antes de que éstas aparezcan naturalmente en la aventura. En este caso, los desarrolladores hacen varias cosas. Una es complicar la acumulación de oro, no limitándolo, pero reduciendo considerablemente la cantidad que se puede conseguir, hasta el punto donde si realmente el jugador se propusiera hacerse millonario matando monstruos, tendría que dedicarle una
una buena cantidad de horas al juego. Algunos desarrolladores son bastante cuidadosos a la hora de establecer esas reglas, y si los jugadores consiguen formas ingeniosas de conseguir más dinero del que deberían muy temprano en el juego, bien pueden parchar esas cosas para mantener ese balance. Y nuevamente, ese balance es importante para la experiencia del juego y para vender la verosimilitud de este mundo. Pero digamos que el jugador es persistente y le dedica 200 horas al trabajo honesto y consigue una pequeña fortuna. ¿Cómo el juego mantiene el balance en ese caso? Pues pensando en limitaciones de la vida real, pueden crear escenarios donde independientemente del dinero que tenga el personaje, los recursos sean limitados y no pueda conseguirlo todo inmediatamente. Piensen en juegos como Skyrim o Fallout, las armas y equipos que aparecen. Skyrim tiene un buen sistema de economía simulada. ¿Qué es lo que pasa en Skyrim? Que yo he visto porque ya jugué un poco. Skyrim tiene varias cosas. Primero, las armas son diversas, pero entre esas está, tienes que repararla porque el arma culiada se desgasta, se rompe, los equipos se rompen, tenés que conseguir la lana y la lana se consigue otra. Entonces, finalmente, en todo momento existe lo que se llama agujeros de dinero. Los agujeros de dinero son básicamente porciones en las cuales tú pierdes dinero. Puede ser tanto por enemigos que sean muy difíciles, puede que, por ejemplo, porque tus armas se degradan, por X o B razón, o sea, y esos agujeros de dinero, al ser tan efectivos, pues básicamente hace que el juego esté más o menos nivelando lo que quiere, o sea, básicamente no quieres que tú, por ejemplo, al segundo o tercer jefe estés ultra chetado, es como, a ver, no quiere eso, quiere que por lo menos vayas escalando, lo que me pasa a mí, por ejemplo, con Tomb Raider, a pesar de que es un juego que no tiene de por sí tanto una economía simulada, irónicamente, por ejemplo, cuando yo llegué a los jefes, no llegué ultra chetado, llegué con pocas armas, pocas balas, pocas cosas, y me sentí como que de verdad fue un reto. ¿Por qué? Porque el juego logró su objetivo, logró que cuando yo llegara, no llegara ultra chetado, sino lo suficientemente bien para aguantar el jefe, pero no lo suficientemente mal para sentirme mal. Entonces fue como, vale, sí, cumple el objetivo que quería. Y es lo que un desarrollador quiere. En las tiendas están ligados al nivel actual del jugador, lo que significa que, aunque tenga el dinero, no puede comprar las cosas que lo harían demasiado poderoso todavía. Debe seguir avanzando en la aventura para subir de nivel, y ahí es donde irán apareciendo las mejores opciones para que las pueda comprar. Pero claro, puede ir comprando las alternativas que estén disponibles y luego comprar las que vayan apareciendo y así sucesivamente. Esta mecánica en particular es bastante útil para rebalancear precisamente esa capacidad que tiene el jugador de conseguir fortunas inmensas. Es una mecánica que comúnmente le llaman sumideros de dinero, porque recuerden que no estamos comerciando con gente real. Esas 100 monedas que gastamos para comprar una espada no van a ayudar a la economía de Skyrim. Se perdieron en el mar de ceros y unos para siempre. Y como funcionan como una herramienta de balance, tienden a estar un poco en contra del jugador, dadas sus ventajas. Por eso los objetos en las tiendas tienden a ser sospechosamente caros, y cuando queremos vender cosas, la recompensa tiende a ser mínima, para que el jugador no pueda adelantarse al progreso que los desarrolladores tienen en mente. De hecho, incluso si dijeran, bueno, me pagan poco, pero si vendo muchos objetos puedo ganar más. Eso puede funcionar, pero muchos títulos limitan la cantidad de dinero que pueden darte estos vendedores en un determinado momento, para que eso no ocurra, para que solo le puedas vender hasta cierto punto, y debes esperar a que el juego genere más oro en su inventario. El cómo funciona la interacción entre el jugador y el título es bastante simple. Como somos los únicos que generamos algo y tenemos la capacidad de hacerlo solo con la computadora, un mapa mental de la economía del juego se vería así, y la computadora solo se concentraría en reducir ciertos beneficios para que todavía haya una satisfacción del jugador en seguir adelante y conseguir nuevas recompensas. Ahora, lo genial de todo esto es que no solo son mecánicas con el propósito de mantener al jugador dentro de los parámetros del título, sino que simulan ciertas actitudes de una economía real y eso le da mucha más dimensión al videojuego. No son restricciones tan arbitrarias, se siente como algo orgánico porque tienen sentido. Mezclar así esas dos intenciones me parece muy ingenioso. Y claro, es algo que le ha tomado mucho tiempo a los desarrolladores perfeccionar. Todavía hay muchas cosas que no salen tan bien, pero la intención de simular eso y que cumpla un papel mecánico para el buen funcionamiento del título es lo admirable. Hace poco vi un video de uno de mis canales favoritos, Game Maker's Toolkit, acerca de economías en los videojuegos, de cómo las crean. Lo recomiendo porque discute cosas interesantes y menciona la economía
economía de Elden Ring, de cómo el jugador obtiene las almas y las utiliza para comprar niveles. Es un concepto muy genial, pero siento que no elabora muy bien en eso, sobre todo a la hora de explicar por qué es una solución interesante al peor problema de las economías simuladas en los juegos. En este título, las almas no solo funcionan como la experiencia tradicional, sino que también sirve como moneda para comprarle cosas a los vendedores. Lo que hacen aquí es mezclar dos sistemas, un sistema de progresión y un sistema económico, de compra y venta. El sistema de progresión es clásico, de conseguir la experiencia para subir de nivel. Se basa más en básicamente, como dice el nombre, progresar, que básicamente obtener armas dentro del mismo. Es un poco más complejo, no podría explicarlo yo. Y normalmente es algo pasivo, no requiere mucha intervención por parte del jugador más allá de jugar. Uno realmente no ve la experiencia como algo que... Eso es el premio, eso es un sistema de progresión, de forma muy básica. Se gasta, solo que se consigue y permanece ahí con nosotros. Pero al hacerlo un consumible y en esencia la moneda del juego, From Software le da una utilidad muy larga a este recurso. Prácticamente nunca deja de ser útil y deseable, porque no solo me consigue armas y armaduras, sino que me ayuda a mejorar a mi personaje independientemente de qué tan avanzado esté en el juego. El principal e inevitable problema de estas economías simuladas es que ya sea el oro, las rupias, las monedas, eventualmente se volverán inútiles. Tarde o temprano el jugador estará por encima de la necesidad de comprar cosas porque ya tendrá las mejores armas, no tendrá que comprar pociones porque ya tiene los mejores poderes, o de lleno el juego ofrece de forma gratuita las cosas que normalmente se podrían comprar, y solo hace falta acumularlas. Con frecuencia esto suele suceder mucho antes del final de un título. Son pocos los juegos que logran hacer que sus monedas... A mí, por ejemplo, me pasó con Tomb Raider, pero eso me pasó porque yo no quise ocupar el viaje rápido. En Tomb Raider, en todos los juegos te permite hacer un viaje rápido. Que viajar entre campamentos, ir a cazar y toda la weá que tú quieras. Yo decidí personalmente que no quería hacer eso. Porque me parecía ilógico. Me parece ilógico porque es como, a ver, yo quiero progresar la historia, no quiero regresarme, volver a chetarme y regresar más fuerte. No, qué gracia tendría. No, quiero seguir la línea lineal y ver a dónde me lleva. Y sentí que la experiencia fue mucho mejor a que yo hubiera puesto a cazar, a hacer cosas, a mejorar el personaje. Yo sentí que eso no funcionaba porque perdería la gracia a la mitad del juego y quizás ya a la mitad ya estaría ultra chetado y mataría al jefe de un golpe. Entonces como, no, menos para mí personalmente, no me gustaba esa idea. se mantengan vigentes hasta el final. Pero bueno, no es imposible. De hecho, los que lo logran lo hacen con ayuda de otras mecánicas, como todo el tema del desgaste de las armas, juegos donde la reparación es una parte importante del arsenal del jugador. Y claro, eso le cuesta dinero. Nuevamente, sumideros de dinero, lo cual hace que siempre mantenga cierta utilidad. O por ejemplo, en un caso curioso, en Twilight Princess, Link puede conseguir una armadura mágica que lo protege del daño siempre y cuando tenga rupias en su inventario, que se irán gastando con el paso del tiempo. Es una forma práctica de mezclar las mecánicas, sobre todo en un juego que es famoso por hacer que su moneda pierda importancia muy rápido. Y por eso ejemplos como los Souls son tan interesantes en cómo se anticipan a eso. Están contando con que el jugador siga amasando grandes cantidades de este recurso porque es la única forma de que pueda seguir subiendo de nivel. Convierten la debilidad de un sistema, de que el jugador pueda conseguir mucho de algo y desbalancear, y lo convierten en la norma, en que es lo que debes hacer si quieres seguir avanzando. Y por eso esa moneda nunca deja de ser importante, al menos hasta que llegues al último nivel, pero eso te puede tomar mucho tiempo. Pero ese punto en el título donde el jugador tiene la cartera gorda porque sigue y sigue haciendo misiones y no gasta nada porque no le hace falta, no se vuelve un punto muerto en la aventura, sino parte de la experiencia porque lo integran a otras mecánicas, en este caso a la del nivel del personaje. Claro, como todo es una aventura de un solo jugador, es algo que tal vez sea inevitable pero no es tan grave, sobre todo si hay más elementos en la jugabilidad que mantengan el título interesante. Pero bueno, es así como pueden crear una economía simulada, una serie de mecánicas que den la ilusión de que el jugador está intercambiando con gente ficticia y eso tiene un efecto simulado. Y bueno, las economías simuladas solo pueden llegar hasta cierto punto, no porque a los desarrolladores les dé flojera agregar más cosas, sino que por conveniencia prefieren mantener las cosas sencillas para el disfrute del jugador. Muchas cosas que ocurrirían en una economía convencional no son programadas porque serían dolores de cabeza innecesarios, como por ejemplo el hecho de que al final del título el jugador tenga amasada una riqueza gigantesca y no la gaste, que alguien con tantos recursos
recursos acumulados no los ponga a circular en un mercado, tiende a tener efectos negativos en una economía. Pero como solo somos nosotros en este mundo virtual, nadie sufre. Pero en el momento en que empiezan a aparecer otras personas reales, ahí cambia la cosa. Es con el factor multijugador donde se da paso a una economía real, con intercambios entre partes que sí buscan el mejor resultado para ellos. Y lo que veremos es que las reglas de las economías simuladas son un poco diferentes cuando se trata de economías reales en los videojuegos. Porque, como en la vida, muchas cosas pueden hacer que se salgan de control. Veamos cómo se las ingenian los desarrolladores. Pero es interesante, la economía real. Porque tienes que aplicar la misma regla que la economía simulada, pero además cambiar la regla, porque si, por ejemplo, el juego tiene un bug, y es lo que pasó con el caso de Venezuela, como tenía algunos bugs, esos bugs hacían que consiguieran materiales más rápido. Entonces, era un problema y su economía se fue a la mierda. Entonces, por eso Sentar las bases para que se dé una economía entre jugadores resulta que no es tan difícil, en papel. Hay como unos requisitos básicos que tienen que ver más con el funcionamiento general del juego que se deben cumplir primero. Como que debe ser entretenido, porque si nadie está ahí para comerciar, difícilmente se podrá dar una economía. Lo otro es que debe ofrecer una variedad de objetos que beneficien al jugador dentro de los parámetros del título, y que incentiven la búsqueda de estos objetos por su rareza o su utilidad. Pueden ofrecer beneficios en las mecánicas, o que solo sean cosméticos que simplemente por ser raros, en una comunidad competitiva, otorgan cierto estatus a un jugador porque representan su nivel de compromiso con el título, y eso los hace deseables. Pueden agregarle más cosas, pero en esencia, teniendo eso, lo único que falta es ofrecer algún canal o mecánica para que los jugadores puedan intercambiar cosas entre ellos. Y ya tienen la fórmula para crear una economía. Ni siquiera hace falta tener una moneda interna dentro del juego. Créanme, los jugadores se las van a arreglar para comerciar. Pero claro, sentar las bases es sencillo porque todo depende más de los jugadores. Ahora, el cómo se comporte esta economía, este sistema que puede sufrir cambios radicales ante cualquier variable que se presente, eso es otra cosa que los desarrolladores deben resolver. La gran mayoría de multijugadores masivos permiten el comercio y tienen monedas internas. Y hay algo a tener en cuenta cuando hablamos de economías en este tipo de juegos, donde existe un mercado e intercambio entre jugadores. Es la inflación. Es un concepto que seguramente han escuchado. Es el aumento de los precios y servicios en un periodo de tiempo. Es algo que para cualquier economía compleja, si bien puede ser controlado, es inevitable. De una u otra forma, siempre hay inflación. El problema viene cuando se descontrola y pasa la hiperinflación. La hiperinflación es la enfermedad constante de los multijugadores masivos y la razón es bastante obvia. Normalmente, en la vida real, el dinero es creado y puesto en circulación por los bancos centrales, así que la inflación tiene cierto grado de control dependiendo de qué tan responsables sean nuestros gobernantes. En los videojuegos se puede controlar, por ejemplo, cuánta cantidad de billetes, cuánto está en circulación. Eso se puede. Pero no se puede controlar cuántos jugadores van a meterse a buscar oro. Eso no masivos, el dinero es creado por las miles y miles de personas que juegan constantemente, que matan monstruos y generan la moneda cada segundo. Esto tiene un efecto muy negativo, considerando que ahora estamos hablando de una economía real, porque hace que esta moneda viva una devaluación constante. La famosa razón de por qué imprimir dinero no funciona. Puede haber más monedas, pero los recursos siguen siendo raros y limitados, por lo que simplemente se revalorizarán. Es así como actúan los mercados. Veámoslo así. Otro ejemplo sencillo. Imaginen que tengo un mercado muy simple donde existe en circulación una moneda y todos nos pusimos de acuerdo en que el valor de esa moneda está anclado a un recurso importante que será la base de la economía. Digamos, este mango. Una moneda es igual a este mango. Pero de repente viene alguien y dice que consiguió otra moneda. Pero no es posible porque solo existe este mango y no puedo duplicarlo para mantener la misma relación de valor que habíamos establecido antes. Así que bueno, ahora este mango tiene que valer esas dos monedas y ahí solucionamos eso. Pero de la nada vienen 300 personas más con 1000 monedas cada uno y de repente este mango acaba de revalorizarse radicalmente. La hiperinflación en estos casos se da cuando la producción de la moneda es superior a la de los recursos que los jugadores quieren intercambiar, que representan realmente lo valioso. Porque recuerden, la moneda es simplemente una comodidad para hacer los intercambios. Ahora, esto no es un problema nuevo y ya muchos desarrolladores lo tienen anticipado y tienen soluciones prácticas para estabilizar estos aspectos de las economías de sus juegos. Pero vale la pena mencionarlo porque si bien ahora estamos considerando intercambios concretos entre personas, siguen habiendo mecánicas de las economías simuladas que sirven como base para la utilidad de la moneda del juego. Cosas como esos sumideros de dinero. Por un lado tienes los grifos, son las actividades que crean la moneda, y los sumideros, mecánicas que obligan al jugador a gastar lo que consume.
Sí. sigue para poder seguir jugando. Y así los desarrolladores logran sacar ese dinero de circulación. Todo lo que involucre gastar dinero y que no vaya directamente a otro jugador es una forma de regular el mercado para quemar esa moneda y controlar lo más posible esa devaluación. Los desarrolladores más inteligentes hacen que haya buenos incentivos al comprar productos y servicios a los NPCs y que sean recurrentes pero que no se sientan agobiantes para el jugador. Es un tema de equilibrio. Necesitan que los jugadores gasten ese dinero pero quieren que se sienta orgánico y parte de una buena experiencia de juego, ya sea comprando consumibles o mejorando armas. Pero deben gastarlo para poder combatir la Claro, hiperinflación. Claro, porque ese es es el problema, porque así van a borrar, así borran monedas, es más fácil. Como son los NPC, va directamente a la franquicia, básicamente, a los programadores, y ellos pueden decir, oh, borra, listo. Y de esa manera, con tener un flujo constante para que la moneda no cambie. Es que ese es el problema, la hiperinflación en los videojuegos es muy difícil de controlar. Yo lo he visto y vale verga varias veces. En GTA es donde más fácil ocurre. decirlo que hacerlo. En la práctica, para que esto rinda buenos frutos, GTA la V, quema de donde más dinero ocurre, debe me ser igual acuerdo. de rápida que el ritmo en el cual los jugadores lo generan. Lo cual, considerando que son multijugadores masivos de cientos de miles de personas, simplemente no es posible. Pero estamos hablando mucho de dinero. Si volvemos al ejemplo del principio, lo que realmente es la base de una economía no son esta serie de mecánicas predeterminadas creadas para facilitar el intercambio entre jugadores. Es el deseo de los jugadores de intercambiar objetos y Claro. servicios entre ellos. Si se les da la posibilidad de hacerlo. Es aquí donde vemos realmente cómo se manifiesta la economía de un juego. Porque los desarrolladores pueden estar muy concentrados viendo cómo van a arreglar la monedita del título, pero los jugadores pueden estar 10 pasos adelante comerciando entre ellos con otras alternativas dentro o fuera del juego. Y eso es uno de los De hecho, eso es aspectos más curioso. En un caso se dio que, por ejemplo, vieron que para intercambios grandes, yo que sé, de 10 millones de monedas, era incómodo tener 10 millones de monedas en el inventario. Entonces dijeron, ¿sabéis qué? Esta cuestión, yo digamos, este caramelo vale 10 millones. Tú me das este caramelo, significa que son 10 millones de monedas y tú me las traspasas después. Pero esto valdrá y será más fácil dar transacciones. Y así se hizo. Se hizo en los videojuegos. interesantes de economías reales en los videojuegos, cuando la necesidad de comerciar obliga a los jugadores a sobreponerse a las limitaciones mecánicas del título, algo que sigue creando un impacto en la economía interna del juego. Curiosamente, las primeras instancias donde se empezó a lidiar con el tema de la inflación y monedas inútiles en los multijugadores no fueron los desarrolladores los que se preocuparon por eso, fueron los jugadores. Como en Diablo 2, hay un caso de estudio interesante sobre lo que sucedió en su momento con las piedras de Jordan. Ahí está. Contexto. En el juego había una limitación en cuanto al número de monedas que se podía tener. El límite cambiaba según el nivel del personaje, pero seguía habiendo un límite. Esto era una mecánica sensata para conseguir ese balance del que hablamos, para que el jugador no pueda conseguir cantidades de oro que puedan hacer que se adelante el progreso natural del título. Los objetos en las tiendas no excedían el valor tope, por lo cual el jugador podía comprar los objetos caros, pero no podía acumular todo el dinero en un solo momento. Debía comprar, volver a salir, aventurarse para recuperar oro y volver a comprar otra cosa, y así sucesivamente. Muy dentro de lo que los desarrolladores tenían en mente para la experiencia de juego. El problema vino con Battle.net. Al permitirle a los jugadores jugar e intercambiar entre ellos, esas limitaciones mecánicas que tenían sentido para la experiencia de un solo jugador eran una ladilla para intercambiar cosas con los demás, porque los objetos caros y de gama alta que ellos querían vender y comprar estaban muy por encima de los límites de oro del juego. Algunos jugadores simplemente no podían tener la cantidad suficiente para comprarle a otro jugador porque el título no lo permitía. Así que vino la alternativa, las piedras de Jordan. Era un anillo que de por sí era bastante valioso. Daba un aumento de magia generoso y aumentaba en 1 el nivel de todas las habilidades del personaje, lo cual en Diablo era una ventaja gigantesca. Era un objeto que costaba trabajo conseguir, pero no era imposible para los jugadores dedicados. Y siendo algo tan útil, con el balance perfecto entre ser un objeto raro y farmeable, la comunidad optó por usar las piedras de Jordan como moneda alternativa. Entonces, ahora, aunque no se pudiera tener 3 millones de monedas de oro en el inventario, se podía tener 3 piedras de Jordan, y cada una valía 1 millón de monedas, por poner un ejemplo. Entonces, las transacciones grandes eran más fáciles de hacer porque era más factible para el jugador acumular estos anillos que ocupaban solo una ranura en el inventario, y era más cómodo intercambiarlos por los objetos más caros. Y por un tiempo, así fue que los jugadores lograron facilitar el comercio entre ellos, con la piedra de Jordan como la moneda base, un rasgo muy importante de una economía funcional. Pero bueno, luego hubieron problemas cuando gente malintencionada duplicaba los anillos hasta el cansancio para obtener ganancias rápidas, haciendo que el valor del anillo se despreciara rápidamente. Y los jugadores tuvieron que buscar otra alternativa para comerciar entre ellos. Si hay una lección en esta historia, es que no importa qué, si existen los canales o
con las mecánicas para comerciar, los jugadores encontrarán las alternativas. Y esto puede ser bueno o malo. Como suelen ocurrir en economías reales, hay un balance entre la regulación y la libertad económica que se debe conseguir para que una economía prospere. Si se deja que De todo hecho, quede en... irónicamente, la creación de monedas pasa en la actualidad y también hay un problema derivado de esto. Son las dobles monedas o monedas alternativas, que básicamente son las monedas que, por alguna razón, yo qué sé, por A, B, C o motivo, son monedas que te dan más beneficios. Yo que sé, por ejemplo, esta moneda, la moneda básica te permite comprar armas, pero esta moneda que es premium te permite comprar aspectos, un montón de cosas que están guay. Caso puede ser, por ejemplo, el de Fortnite con los pavos, o con Genshin Impact, con básicamente la otra moneda que tú podés comprar. La diferencia es que esa la maneja la desarrolladora y no los jugadores. Entonces, es controlable, pero sigue siendo un En problema manos para del la jugador economía pasan cosas porque como con los la, anillos la de destruye. Jordan. Una parte de la comunidad trabaja para beneficiarse lo más rápido posible, aprovechando las cosas que no están reguladas por los desarrolladores. Y como esa parte de la comunidad fácilmente pueden ser miles de personas al mismo tiempo, es algo que puede colapsar una economía rápidamente. Por el otro lado, si los desarrolladores tienen demasiado control, es inevitable que los jugadores busquen alternativas fuera de ese alcance porque al final, como son ellos los que participan en el intercambio, son ellos los que buscan el mejor beneficio para ambos. Y este, claro, es el martirio de un desarrollador. Cómo conseguir ese equilibrio es sumamente complejo. Incluso si no es su intención crear una economía real, la sola presencia del elemento multijugador y el trading puede crearla fuera del alcance de los desarrolladores. Vean a Elden Ring, por ejemplo. Es una economía simulada hecha para hacer unas mecánicas para un solo jugador. Pero en el momento en que la gente vio que podían soltar objetos para que los demás los recogieran, se abrieron las puertas para el comercio, dando pie a páginas donde podían listar los objetos más raros, comprarlos con dinero real, y los jugadores se encontraban dentro del título para hacer el intercambio. Y actuaba como un mercado. Las cosas se revalorizaban dependiendo de su rareza, de su utilidad y del meta del juego. Ahora, ¿por qué harían eso en un título como Elden Ring donde realmente todo es bastante fácil de conseguir? Es absurdo, pero no deja de ser cierto. Rentable e ilegal porque los desarrolladores no quieren que hagan eso. El cómo controlen estas prácticas depende mucho de cada estudio y de qué tan dispuestos estén a dejar pasar ciertas cosas en sus títulos. Hay quienes de lleno prohíben el intercambio de objetos entre jugadores, como en Genshin Impact. No es posible intercambiar con los demás, por lo que evitan el surgimiento de una economía fuera de su control. Tampoco es que lo hacen por ser buena gente. Para ellos es mejor decir que si quieren comprar esas cosas en el título, que les den la plata a ellos. Si nos gusta o no como práctica de los desarrolladores, no es tan importante porque al final sí están evitando que se genere este problema. Pero claro, no todos toman esta medida tan drástica. Algunos sí quieren permitir el comercio entre jugadores, y es ahí donde se complican muchísimo las cosas. Porque si tienen su mercado planificado para el título, muchas actividades que pueden hacer los jugadores pueden y van a desestabilizar eso. Si hay algo que es casi inevitable en una economía real, es que se generen mercados paralelos, por mucho que quieran controlar eso. En la vida real solemos llamar economía informal a todas las prácticas económicas que ocurran fuera de las regulaciones del gobierno. Son transacciones a las que no se les aplica impuestos porque están fuera de su alcance. En los videojuegos ocurre algo muy similar con estos mercados alternativos. Son transacciones que no son reguladas, en este caso por el propio juego y el desarrollador, lo cual, dependiendo del título, es algo que podría meritar hasta un baneo, lo que le da también cierto elemento de mercado negro a la cosa. Pero para fines prácticos y ligeramente más apropiados, digámosle economías informales. Nuevamente, es muy difícil controlar esto porque si el comercio es una posibilidad, los jugadores buscarán otras formas de hacer sus transacciones si las propias mecánicas y economía del juego no les dan los mayores beneficios. Esto es especialmente cierto cuando ocurre en un juego que sufre una inflación constante de su moneda. Como el valor se diluye tanto o deja de ser viable utilizar la moneda del juego, es necesario conseguir una nueva base estable como referencia para que sea cómodo hacer el comercio, tal cual como ocurrió con los anillos de Jordan. Ahora, normalmente, la base estable en los multijugadores masivos es dinero real. Llegan y dicen, bueno, ¿qué tal si hacemos que 1.000.000 de monedas de oro sea equivalente a $1? Teniendo un valor estable anclado a la economía del juego, se le facilita mucho más a los jugadores el comercio, porque ya no están pensando en la moneda que se infla y se infla. Todos los ajustes ocurren en función de la moneda estable. Y de repente es más conveniente que un jugador diga que una armadura cuesta $5 en vez de decir que cuesta 5 millones de monedas. Y mañana va a costar 6 millones de monedas. Y mañana va a costar 7 millones de monedas. Y así sucesivamente. Y de ahí se hace más conveniente para otro jugador pagarle esos $5 a otra persona en vez de gastar 100 horas de juego farmeando monedas. Y ahí ya se formó una economía informal. Muchas transacciones que no están pasando por el monitoreo de los desarrolladores. Obviamente a ellos no les gusta esto. Y está en su mejor interés controlarlo. No solo por temas de equilibrio
en el título, sino porque ellos quisieran ganarse esa plata. Pero no es tan sencillo. Prácticamente es una lucha sin fin pelear contra los comercios ilícitos que hagan los jugadores. Pero viéndolo por otro lado, es eso o que no haya jugadores en lo absoluto y tengas un juego muerto. Eso puede que sea un poco peor. Los desarrolladores tienen la opción de adelantarse a esto. Y en vez de dejar que los jugadores establezcan monedas alternativas o utilicen el dólar como referencia, son ellos quienes lo hacen con alguna forma de moneda premium, que solo se pueda conseguir directamente con ellos. El tema de las monedas premium es engañoso, porque muchos juegos que tienen esta opción no tienen economías reales, porque no hay intercambios entre jugadores. Entonces ese dinero no está yendo a ningún lado, excepto al bolsillo de las compañías. Otros juegos que sí tienen intercambios optan por mantener separadas las mecánicas de las monedas premium para que no entorpezca el funcionamiento de la economía. O eso es lo que ellos esperan. Porque, como les digo, los jugadores se las ingenian. Como en The Elder Scrolls Online. Ahí hay una moneda premium que son las coronas. Y solo sirven para comprar objetos cosméticos y ciertas comodidades y lujos que se compran en la tienda de coronas. Estos objetos no pueden intercambiarse. Y ahí parecerá que no habría problemas. No debería afectar la economía. Pues los jugadores se dieron cuenta de que si bien no se pueden intercambiar los objetos que se compran ahí, dentro de la tienda se podían regalar directamente a otro jugador. Entonces lo que hacían las personas con coronas era decir que les pagaran en oro y ellos les regalaban los objetos de la tienda. Ahora, esto incentivó un poco el farmeo del oro, lo cual contribuyó a un poco de inflación, pero no era nada tan descabellado. Además, no era una práctica que los desarrolladores banearan por completo, porque igual seguían ganando dinero. El verdadero problema vino cuando una buena cantidad de jugadores empezaron a abusar del sistema, porque cambiaban la ubicación geográfica de su cuenta en Steam o creaban una nueva y ponían que estaban en Argentina, que tenía muy buenos precios. Entre esos buenos precios estaban las coronas, que costaban casi una fracción de su precio original, y daban la misma cantidad de coronas al jugador, que luego ellos podían seguir vendiendo para conseguir oro rápido. Para sorpresa de nadie, cuando de repente la mitad de la población de Tamriel se había mudado a Argentina, Bethesda y Zenimax, los desarrolladores, quisieron poner manos en el asunto, más que todo porque les molestaba que la gente estaba comprando coronas muy barato. En este punto, la economía no estaba pasando por una gran crisis inflacionaria. A pesar de todo, aunque la compraran muy barato en Argentina, la corona solo circulaba entre jugadores, siempre y cuando hubiesen quienes la compraran con dinero real, lo cual evitaba que hubiese una saturación. Y como ya había mucha oferta de coronas, el costo en oro iba bajando. Llegó a estar en 100 monedas de oro por corona, algo que beneficiaba a muchos jugadores. Bueno, llegaron los desarrolladores y tumbaron toda la operación, y aplicaron una serie de aumentos para que nadie pudiese comprar coronas baratas. El precio en la tienda argentina subió un 200%, y un poco más en el resto de las tiendas. El resultado fue, obviamente, el precio de la corona dentro del juego se disparó, porque ahora era mucho más caro comprarlo con la tarjeta de crédito. Y al paso de un par de meses, el precio de la corona en oro dentro del juego se disparó, y también causó aumento de los precios de casi todo dentro del mercado del juego, porque entre el farmeo y que la gente también usaba los equipos y recursos como parte del intercambio por las coronas, el pobre oro perdió muchísimo valor. Los mercados son así de susceptibles. Por eso las monedas premium son delicadas. Colocarlas aún con limitaciones es un problema potencial si las cosas que se pueden conseguir con esas monedas son atractivas para el resto de los jugadores y los que pueden... Una economía se basa en muchas cosas y dentro de esto está la moneda alternativa. Siempre son un problema porque los valores pueden cambiar. Ese es el problema. Entonces, no pueden comprarlas, pueden conseguir beneficios dentro del juego dado por otros jugadores. Como les dije, se las van a ingeniar. Pero tú dirás, oye, ¿y no sería más fácil que simplemente los desarrolladores facilitaran que los jugadores compren oro dentro del juego con dinero real? O que compren una moneda premium y eso lo conviertan en oro. ¿Eso no sería que su economía fuese más estable? Pues es un tema. Y tiende a ser una muy mala idea. Verán, esto desde un punto de vista de jugabilidad es una zona peligrosa para los desarrolladores, porque es de lleno convertir un título en un pay to win, en un pagar para ganar, porque si directamente el juego ofrece el ahorro de tiempo de farmear el dinero, nada evita que los jugadores adinerados puedan pasar sus tarjetas de crédito con regularidad y puedan comprar los mejores objetos sin mucho esfuerzo, y siempre estén por encima de la base de jugadores que no quiere gastar sus ahorros en el título, lo cual de cierta forma actúa como una forma de presión social para que los demás gasten dinero. Un título que viene a la cabeza en este caso, y que de hecho les ha resultado bastante rentable a sus creadores, es GTA Online, donde puedes comprar las famosas tarjetas
tarjetas de tiburón que dan dinero en el juego. Y hay mucha gente quejándose de que su economía está rota. Obviamente ya a estas alturas sabemos que eso no es una economía real, sino una simulada. Los jugadores no pueden intercambiar nada entre ellos y todo lo que involucre gastar dinero real se hace directamente con Rockstar. Como no hay ninguna forma de comercio entre jugadores, los precios no se regulan, no existe oferta y demanda. Los costos de las cosas dentro del juego los elige Rockstar. Sigue teniendo una lógica hiperinflacionaria, dado que, como es un juego donde es tan sencillo hacer $1.000.000, Rockstar pone precios altísimos a todo para complicarle la cosa a los jugadores. Lo peculiar de este título es que si bien la práctica es muy criticada, les ha dado muy buenos resultados, y GTA Online todavía cuenta con una base de jugadores gigantesca. En un caso así, la idea de poder comprar dinero del juego directamente de los desarrolladores funciona mejor porque, bueno, primero, el juego es muy divertido, pero segundo, como no hay una economía real que se pueda desbalancear con esto, es una ganancia neta para Rockstar, para el jugador que compra la tarjeta de tiburón, y lo más importante es que no perjudica a otros jugadores porque la moneda no sufre ningún cambio, y por eso Rockstar puede salirse con la suya. En una economía real esto sería muy problemático, comprar dinero del juego con dinero. Sí, pues sería como básicamente multiplicar dinero o básicamente imprimir más dinero, lo que generaría una inflación en una economía real. En una simulada no afecta a nadie porque realmente no es una economía. Sigue siendo. Lo real solo sería otro mecanismo más para crear hiperinflación, porque es generar la moneda interna sin ningún tipo de consideración. Por lo menos en The Elder Scrolls Online está la corona como intermedio. De por sí, ella no genera el oro, son los jugadores que con su farmeo la compran a los jugadores que las tengan. Y la relación oro-corona es algo que ellos mismos pueden regular en base a la oferta y demanda. En cambio, si el juego te diera 10.000 monedas de un solo golpe por vender las coronas, eso generaría problemas a largo plazo. Ahora, considerando todos esos problemas que se pueden dar, creo que está de más decir que si bien crear o dar el espacio para que se dé una economía en el título, en teoría, es sencillo, controlarla es un dolor de cabeza. Y no podemos hablar de todo esto sin mencionar a uno de los títulos más grandes y más populares que ha sabido manejar muy bien sus problemas económicos, la inflación, los mercados, su moneda premium, un verdadero ejemplo de cómo crear y mantener la economía de un título, EVE Online. De EVE Online es una locura porque de verdad yo diría que es un caso de estudio serio de economía porque te explica un montón. El juego espacial por excelencia. EVE Online es más famoso por ser un simulador de economías que un videojuego. Decir que es complejo no le hace honor, esta mierda es una locura. Y ha pasado por muchos problemas, de eso no hay dudas, pero sigue fuerte. De entrada, el título tiene una gama muy amplia de mecánicas de comercio, intercambio, bolsas de valores, estadísticas y analíticas que mantienen un seguimiento sobre los recursos que se comercian. No es darle a un botón y ya. Hay unas muy elaboradas bases en la jugabilidad para que los que sean valientes y se pongan a jugar puedan hacer cosas realmente sorprendentes. El título es masivo. Hay como 300 sistemas solares y cada uno cuenta con una economía diferente, que son dictadas por las acciones de los jugadores, con precios que difieren de otros sectores de la galaxia dependiendo de qué se comercie allí. Ya seguramente han escuchado historias e historias de las batallas gigantescas y naves que cuestan $9.000. Y todo es cierto, pero quiero que veamos cómo los desarrolladores han logrado hacer que su economía no solo sea estable, sino hasta próspera, enfrentándose a los problemas que mencionamos anteriormente. EVE Online tiene dos monedas, la oficial dentro del título con la que se comercia todo, que es el ISK, y una especie de moneda premium que tiene varios propósitos más allá de comprar cosas, el Plex. Ahora puedes utilizar el Plex para comprar ISK, pero el truco está en que el juego no genera esta moneda cada vez que un jugador pague, sino que al poner el Plex a la venta, entra en el mercado donde otros jugadores interesados lo pagarán con el dinero que ya ellos posean. Como todo está circulando dentro de la misma economía sin necesidad de generar dinero nuevo, a diestra y siniestra, hace que su moneda sea más estable. Pero eso no es todo, casi toda la actividad económica del juego es financiada por los jugadores, que también es un poco cierto en otros juegos, pero la diferencia es que aquí decir actividad económica sí tiene mucho peso. En el juego no solo se puede comerciar, minar recursos, ser un cazarrecompensas, cosas que se esperarían de un simulador espacial, pero los jugadores pueden construir naves, estaciones espaciales, crear corporaciones, labores que requieren una gran cantidad de eslabones para poder completarse, y que toda esa cadena de gente son jugadores pagándole a otros jugadores por los recursos que recolectan y por los servicios que prestan, creando mucho valor agregado, porque efectivamente construyen y crean estas cosas que luego se venden en esta economía para seguir creando circulación de dinero. Con esto estamos hablando de que los jugadores tienen salarios, tienen trabajos dentro del juego. Muy pocos juegos le dan tanta importancia a su moneda interna hasta tal punto de volverse tan deseable, porque es la mejor manera de poder ser parte de este mercado. Claro, como cualquier multijugador
jugador masivo sigue teniendo su grifo de dinero que inyecta ISK a esta economía, algo que sin duda desestabilizaría a la larga. Pero EVE Online tiene sumideros de dinero muy efectivos, uno que otro impuesto que les cobran a los jugadores, reparaciones y consumibles, y el hecho de que si destruyen tu nave, se pierde para siempre. Sí, si gastaste el equivalente a $300 en una nave y otro jugador la destruye, puedes despedirte de ese dinero, se perdió para siempre. Las pérdidas en EVE Online se sienten reales porque lo son. Tal vez el juego no puede quemar ISK al ritmo en el que se produce, pero cuando llega el momento y hay confrontaciones entre jugadores, la quema de dinero es muy efectiva. Y lo más genial, aunque deprimente para el jugador que pierda su nave, es que ahora para recuperar lo perdido, debe seguir trabajando o puede comprar Plex y recuperar lo más posible a través del dinero que ya existe en circulación. Ambas opciones son beneficiosas para la economía porque siguen creando valor agregado a partir de lo que ya existe, que es lo que se busca si quieres tener una economía próspera. Ahora, no es inmune a los problemas como la inflación y mercados negros por debajo de la mesa, pero en líneas generales, EVE Online, para el calibre de economía que tiene, ha hecho las cosas demasiado bien. Ha habido juegos con mercados mucho más simples que no han durado ni siquiera una fracción de lo que ha durado EVE Online. Lograr eso requiere muchísimo conocimiento e ingenio. Y claro, puede que algunas de las cosas que proponga no puedan aplicar a otros juegos. Tal vez tenga mecánicas muy específicas que permitan que su economía funcione así, pero sigue siendo algo increíble. Ahora, las cosas se complican un poco más. Cuando vemos que la economía de un videojuego se empieza a sustentar en parte del mundo real, no es una burbuja aislada de influencias externas. Por ejemplo, uno que dice, la moneda estable, el dólar, ayuda a que mejoren las cosas, pero honestamente, el dólar tampoco es tan estable como pensamos, y esos problemas de la moneda tienen implicaciones dentro de las economías de los videojuegos. Y bueno, las complicaciones van más allá de las monedas. Las actividades económicas que son parte de un título que ocurren dentro y fuera del juego traen toda otra serie de implicaciones que con frecuencia los jugadores no tenían ni idea de que podían ocurrir, hasta que ocurren. Digo, si hay un caso digno de mencionar y recordar, es el de RuneScape en el 2019. Todos los venezolanos aquí recordamos el gran apagón que hubo ese año. Unos días verdaderamente oscuros, ¿entienden? Pero ocurrió un suceso curioso. Muchos venezolanos en ese momento estaban jugando RuneScape clásico para farmear y minar recursos y venderlos a otros jugadores a cambio de dinero real. Algo mucho más rentable que trabajar por el sueldo mínimo, que en ese momento eran como $5 al mes. Esto obviamente no está permitido según las reglas del juego, pero eso nunca ha detenido a los emprendedores. Pasó que con el apagón, la venta de varios recursos valiosos de repente se desplomó, como los huesos de dragón. De repente dejaron de aparecer en el gran mercado donde los jugadores compran y venden, y los pocos que habían, por oferta y demanda, empezaron a subir muy rápido de precio. Simultáneo a eso, vieron que las ofertas para comprar oro con dinero real empezaron a escasear, y eso es una alternativa muy útil para poder comprar cosas dentro del juego, comprarle oro a otro jugador con dinero real, y luego gastar ese oro en las cosas que necesite el jugador y que puede comprar en este mercado. Resulta que, como el apagón fue masivo, nadie en Venezuela estaba jugando, y la gente en RuneScape se dio cuenta de la influencia que tenían los mineros venezolanos que se dedicaban exclusivamente a farmear recursos y oro, y que su ausencia creó un enorme hueco en la oferta de las cosas que ellos minaban. De un momento a otro, dejó de haber oferta, y algunos jugadores hicieron estimaciones en cuanto a qué tanto generaban los mineros venezolanos, y vieron que para algunos objetos como los huesos de dragón o escalas de Sunrock, otro objeto valioso del juego, los jugadores venezolanos representaban entre un 60 y un 70% de la cuota de mercado. Es decir, la gran mayoría de estos objetos eran minados por venezolanos. Y cuando todos desaparecieron, la economía del juego lo sintió. Ahora, esto no fue el gran colapso de la economía de RuneScape, como te haría pensar el internet. Lo que colapsó realmente fue Venezuela. Pero no deja de ser impresionante cómo las economías de los juegos se salen de sus parámetros establecidos. Pueden llegar a ser tan susceptibles por cosas que no tienen nada que ver con lo que sucede dentro del juego. Pero bueno, esa es la magia de una economía real. O la tragedia, dependiendo de cómo la ves. Es un caso extraordinario y poco frecuente, pero es otra prueba más de cuán complejo se puede poner todo cuando los jugadores tienen más libertad para comerciar entre ellos. Y por lo menos RuneScape no es un jueguito reciente. Tiene años de haber salido, y su economía ha sobrevivido muchos altibajos. Los desarrolladores han usado asesorías económicas para saber cómo manejar las cosas que se presentan dentro del título, y han tenido que adaptarse a los cambios que se les han ido presentando en función de cómo ocurre el comercio entre la base de jugadores. Por algo, RuneScape es una de las economías más complejas en los juegos. Y claro, todo se puede seguir complicando más, porque ni siquiera hemos profundizado en los diferentes sistemas económicos que han aplicado a los juegos, que es economías de trueque, sistemas monetarios, libres mercados, etcétera, etcétera. Conceptos muy importantes que de por sí tienen una serie de mecanismos que bien pueden funcionar como mecánicas dentro de un título. Pero ya el video duraría demasiado si nos ponemos con eso. Además, lo realmente importante de entender con este video es que no se trata tanto de cuál sea el tipo de mercado que el desarrollador quiere implementar. O sea, es importante, claro que sí, pero la base de todo siempre van a ser
ser los que participan de forma Los activa, jugadores. los jugadores. Claro que los desarrolladores pueden poner limitaciones y controles para que los intercambios funcionen como ellos quieran dentro de su título, pero al final, los que gastan el dinero y compran cosas dentro del juego son los que deciden qué tipo de transacciones les resultan más convenientes. Y eso puede hacer que hagan las cosas por debajo de la mesa, algo que sí o sí alterará la economía de un título. Controlar eso es importante, no solo por un tema de estabilidad del juego, sino para proteger al usuario de las potenciales estafas que ocurren por hacer las cosas fuera de las reglas. Pero claro, ese control puede generar efectos adversos. Es muy complejo llegar a una solución práctica, y podríamos hablar de cientos de juegos que se las han ingeniado para hacer algo diferente en la forma en que se manejan en este aspecto. Ejemplos no faltan, pero me parece que una pregunta importante, para ir finalizando, y ya habiendo visto todo esto, es ¿cómo pueden sobrevivir las economías reales de los videojuegos a largo plazo? Obviamente, mientras haya gente jugando y participando, se podrá mantener viva en menor o mayor medida. Aquí es donde debe existir un equilibrio entre la economía y lo divertido del título, porque necesariamente tiene que existir un incentivo para seguir jugando que no tenga nada que ver con alguna recompensa monetaria. Estos juegos masivos son experiencias inmersivas que te llevan a mundos vastos, a sitios lejanos, para ver historias, conseguir tesoros, formar comunidades. Cuando se vuelve una experiencia social, es cuando empiezan a surgir esas necesidades de tener los mejores objetos, las mejores armas o la armadura más intimidante. En ese punto empiezan a surgir ciertas necesidades, porque para poder conseguir todo esto hacen falta otros recursos. Dependiendo del título, tal vez minerales para forjar, cosas mágicas que den encantamientos, o el mismo oro para poder pagar estas cosas. Y conseguir todo eso requiere una inversión de tiempo. Cuando el jugador dice, oh, ojalá hubiera alguna forma de conseguir las cosas más rápido, es donde nace el espacio para llenar esa necesidad, donde otro jugador se dedica a buscar esas cosas, vendérselas y conseguir su recompensa. Pero la necesidad inicial del primer jugador debe ser para mejorar su experiencia, para que el juego se le haga más divertido, así sea momentáneamente. Esa es la principal razón por la que la gente compra tantas microtransacciones, por ese empujón en la jugabilidad y en la dopamina. A juro, uno debe estar buscando mejorar su experiencia de juego para que esa relación comercial se pueda dar, porque alguien tiene que necesitar estos recursos para que alguien más pueda ofrecerlos. Un juego no puede ser puramente ganancia económica para los jugadores. Si no hay gente interesada en pasar un buen rato en el título, ninguno de estos recursos tiene valor porque nadie los está buscando. Así que de nada serviría minar o farmear si no habrá nadie que los compre. Pero bueno, ya eso es todo por hoy. Me siento realizado porque después de casi un año logré terminar este guión. Siempre terminaba reescribiendo muchas cosas. La economía y los videojuegos son un tema increíble, y siento que todavía hay mucha tela para cortar, mucho que ver. ¿Quién sabe qué más ingeniarán los desarrolladores? Pero bueno, espero poder haber hecho todo el tema económico menos denso. Si les gustó el video, consideren dejarle un like para que este video se... Este video. Como ya expliqué, para mí, personalmente, es mi video favorito, porque aquí te explica todo. Todo y de todo. Y de verdad es un video que yo siento que vale la pena. Si alguien quiere echarle un vistazo, vayan a echarle un vistazo. Me gusta mucho Game Makeup, hace muy buenos videos. Adiós.